Hola, bienvenidos a mi canal Matematisa. En este vídeo os voy a enseñar cómo se calcula el mínimo común múltiplo de varios números. Quédate conmigo y lo verás. Mínimo común múltiplo. Comencemos viendo qué es el mínimo común múltiplo de varios números. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes. Es decir, que si cogemos los números y a cada uno de ellos le calculamos un múltiplo, pues si nos quedamos con el menor, con el más pequeño que coincidan, ese será el mínimo común múltiplo. Para calcularlo vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a descomponer los números en factores primos y lo vamos a hacer con la rayita. En segundo lugar, vamos a coger todos los números, los que estén repetidos y los que no, elevados a la potencia mayor, ya que el mínimo común múltiplo de dicho número es el producto o la multiplicación de los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Pues bien, comencemos con el primer ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo de los siguientes números, de 20 y de 175. Pues el primer paso es factorizar ambos números, por ello ponemos el 20 con la rayita y el 175 con la rayita. Comencemos con el 20. Como acaba en 0, es divisible entre 2, entre 5 y entre 10. Entonces podemos poner, por ejemplo, aquí el 2. También podríamos poner el 5, da igual el orden. Lo que no podríamos poner es el 10 porque recordad que aquí solo se pueden poner números primos. Si hacemos la división 20 entre 2, sale a 10. Como acaba en 0, otra vez divisible entre 2, 10 entre 2 sale 5. Si hacemos, ahora el 5 es un número primo, ¿verdad? Pues lo podemos dividir entre el mismo. Y 5 entre 5, 1. Cuando llegamos al 1, ya hemos acabado esta factorización. Tenemos, por tanto, que 20 es igual que, fijaros, 2 por 2, que sería 2 al cuadrado, por el 5, pues ponemos aquí por 5. Ahora bien, vamos a factorizar el 175. Como acaba en 5, lo vamos a dividir entre 5. Pues hacemos la división y 175 entre 5 sería, cogemos el 17, 3 por 5, 15, 2 bajo el 5, 5 por 5, 25, 0. La división sale 35, lo ponemos aquí. Como el 35 también acaba en 5, lo podemos volver a dividir entre 5, ¿vale? Y 35 entre 5 sale a 7, lo ponemos aquí. Y como el 7 es un número primo, lo dividimos entre el mismo y 7 entre 7, 1. Cuando llegamos al 1, ya hemos acabado la factorización. Y ahora ponemos que 175 es 5 por 5, que es 5 al cuadrado, por 7. 175 es 5 al cuadrado por 7. Bien, tenemos la descomposición en factores primos del 20, aquí en negrita, 2 al cuadrado por 5, y la del 175 en rojo, 5 al cuadrado por 7. Para hacer el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es cogemos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vamos a fijarnos aquí, se llaman factores porque son números que están multiplicando, es decir, aquí tenemos el factor el 2 al cuadrado, el 5, aquí el 5 al cuadrado y el 7. El primer factor que nos aparece es el 2, ¿verdad? 2 al cuadrado. ¿Este factor es común o no común? Pues no es común porque en la descomposición en factores primos del 175 no está, solo está aquí arriba. Entonces es un factor no común. Pero lo cogemos igualmente, puesto que tenemos que coger los factores comunes y no comunes elevados a la mayor potencia. Otro factor es el 5, pero el 5 sí es un factor común, porque fijaros, está tanto en la descomposición del 20 como en la descomposición del 175. Tenemos el 5 aquí y aquí también el 5 elevado al cuadrado. ¿Cuál cogemos? El elevado al mayor exponente, el 5 al cuadrado. Entonces ponemos el mismo común múltiplo, ponemos por 5 al cuadrado.
Y aquí ya no tenemos más factores y aquí tenemos el 7. ¿El 7 es un factor común o no común? Pues es un factor no común, puesto que solo aparece en la descomposición del 175 y aquí arriba en la descomposición del 20 no aparece. Pero lo tenemos que coger igualmente porque tenemos que recordar todos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Un fallo que cometéis a veces es que cogéis el 5 dos veces, no. Cuando es un factor común, cogemos solo uno de ellos. ¿Cuál? El elevado al mayor exponente. Y ahora, si hacemos la multiplicación, 2 al cuadrado es 4 por 5 al cuadrado es 25 por 7. Resulta que 4 por 25 es 100, 100 por 7 es 700. Por tanto, tenemos que el mínimo común múltiplo de 20 y de 175 es 700. Calculemos ahora el mínimo común múltiplo de tres números, del 24, del 30 y del 36. En primer lugar lo descomponemos en factores primos y lo hacemos con la rayita. Empecemos por el 24. Como acaba en cifra par, es divisible entre 2. Si hacemos la división 24 entre 2, sale 12. Como también acaba en cifra par, lo volvemos a dividir entre 2 y si hacemos la división 12 entre 2, sale 6. Al ser también una cifra par, lo volvemos a dividir entre 2 y 6 entre 2, 3. Y al ser el 3 un número primo, lo dividimos entre el mismo, obteniendo aquí un 1 y ya hemos acabado. Tenemos por tanto que 24 es, fijaros, el 2 que está 3 veces porque estos son los factores. Tendríamos que multiplicarlos 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, por el que queda, que es el 3. Vamos ahora con la descomposición del 30. El 30, como acaba en 0, lo podemos dividir entre 2 o entre 5. Es más, podemos poner aquí, por ejemplo, 2 por 5 y 30 entre 2 por 5, entre 10 es 3. Al ser el 3 un número primo, lo podemos dividir por sí mismo, quedando un 1. 3 entre 3, 1. Y ya habríamos acabado, teniendo que 30, y lo pongo justo aquí debajo, es 2 por 5 por 3. 2 por 5 por 3. Fijaros que podríamos haber puesto primero un 2 y después un 5, pero también lo podemos hacer así. Nunca podemos poner un 10, puesto que el 10 no es un número primo y aquí, justo a la derecha de la raya, solo van números primos. Vamos a hacer ahora la descomposición en factores primos del 36. Puesto que acaba en cifra par, que es el 6, lo podemos dividir entre 2. Si hacemos la división, 36 entre 2 sale 18. Vuelve a acabar en cifra par el 8, lo volvemos a dividir entre 2. 18 entre 2, 9. 9 ya no es par, ya no lo podemos dividir entre 2, pero sí lo podemos dividir entre 3. 9 entre 3, 3. Y al ser el 3 un número primo, lo dividimos entre sí mismo, quedando un 1. Y ya hemos acabado. Ahora cogemos y ponemos la descomposición en factores primos del 36 justo aquí debajo y sería 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2, 2 al cuadrado, por 3 por 3 sería 3 al cuadrado. Pues bien, ya tenemos la descomposición en factores primos del 24, del 30 y del 36. En el mínimo común múltiplo tenemos ahora que coger todos los factores, los comunes y los no comunes. Empecemos. En primer lugar aparece el 2. ¿El 2 es un factor común o no común? Pues fijaros, está tanto en la factorización del 24 como del 30 como del 36. Es un factor común. Lo cogemos elevado a la mayor potencia, que en este caso sería 2 al cubo. Muy importante que aquí es el producto, siempre se pone multiplicando. El siguiente número que aparece es el 3, el siguiente factor es el 3. ¿El 3 es un factor común o no común? ¿Aparece en los tres sitios? Pues sí, fijaros,
en el 24, en la descomposición del 30 y en la descomposición del 36. Por tanto, es un factor común. Lo cogemos también elevado a la mayor potencia, que es 3 al cuadrado. Lo ponemos aquí por 3 al cuadrado. Muy importante, para que sea factor común debe estar en la descomposición de todos los números. Si solo está en uno de ellos o en dos, no es un factor común, común a todos, ¿vale? Y ya el número que me queda es el 5. El 5 no es un factor común, puesto que solo aparece en la descomposición del 30. Como he dicho antes, tampoco lo sería si apareciera en la factorización de 2, ¿vale? Bueno, pues da igual, aunque no sea un factor común, como tenemos que coger los factores comunes y los no comunes, pues también lo cogemos y ponemos por 5. Y ahora hacemos la multiplicación. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8, por 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, por 5, lo copiamos. Y ahora esto sería 8 por 5, 40, 40 por 9, 4 por 9, 36 y el 0, 360. Y ya tenemos el mínimo común múltiplo de 24, de 30 y de 36, que es 360. Y por último vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 14 y de 15. Comencemos haciendo la descomposición en factores primos del 14 y 15 con la rayita. El 14, como acaba en cifra par, pues es divisible entre 2. Si hacemos la división 14 entre 2, sale 7. Y ahora, como el 7 es un número primo, lo dividimos por sí mismo, quedando 7 entre 7, 1. Y como ya hemos llegado al 1, ya habríamos acabado la descomposición en factores primos. Tendríamos que el 14 es igual que 2 por 7. Fijaros, son los factores que aparecen aquí justo a la derecha de la rayita y que son números primos. El 15, pues bien, el 15 no es divisible entre 2, puesto que no acaba ni en 0 ni en cifra par. Vamos a ver entre 3. Si hacemos 1 más 5 es igual a 6, porque recordad que para ver si es divisible entre 3 tenemos que sumar su cifra, 1 más 5. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí, pues entonces podemos poner aquí que es divisible entre 3. Ojo, muchos preguntaréis, bueno, pero acaba en 5, ¿ya podía haber puesto aquí un 5? Pues sí, da exactamente igual. Tú puedes poner aquí un 5 y hacer 15 entre 5, ¿vale? El orden no influye. Pero yo he puesto entre 3. 15 entre 3 sale 5, ponemos aquí un 5. Y ahora el 5, como es un número primo, lo dividimos por sí mismo, quedando 5 entre 5 a 1, y como ya hemos llegado al 1, ya hemos finalizado. Tenemos, por tanto, que 15 es igual que 3 por 5. Pues fijaros, ahora tenemos que coger de la descomposición en factores primos los comunes y los no comunes elevados al mayor exponente. Pero nos fijamos que, ¿qué ocurre? El 2 es un factor que solo está en el 14, aquí no. El 7 solo está en el 14, no en el 15. El 3 solo en el 15, no en el 14, y el 5 le ocurre exactamente igual. No hay factores comunes. De aquí se deduce que el 14 y el 15 son números primos entre sí, ¿vale? Lo apuntamos, primos entre sí. ¿Y qué ocurre cuando dos números son primos entre sí? Pues que el mínimo común múltiplo de esos números es el producto de ambos números, es decir, el producto de 14 por 15. Si hacemos la multiplicación sale 210. Podemos concluir, por tanto, que el mínimo común múltiplo de números que son primos entre sí es el producto de ellos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque acordaros que en el mínimo común múltiplo se cogían todos los factores elevados al mayor exponente, y como no hay ninguno repetido, que lo hemos visto antes, se cogía el 2 por el 7, que es el 14, y el 3 por el 5, que es el 15.
Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayas entendido. Si es así, te animo a que te suscribas a mi canal Matematiza y a que le des a la campanita para que te salten nuevos vídeos. Te voy a dejar también un par de enlaces. Uno para que recuerdes cómo se calcula el máximo común divisor y otro en el que haremos problemas de mínimo común múltiplo. Nos vemos en el siguiente vídeo.